Los que sostienen algunas versiones del sueño del alma apelan a pasajes de las escrituras que hablan acerca de la muerte como dormir o quedarse dormido. Sin embargo, esto malinterpreta el hecho de que dormir en este caso es un eufemismo, o sea, una metáfora para la muerte. La Biblia no afirma en modo alguno el sueño del alma. El Vale, es purgatorio solamente es una aparte para confirmar lo enseñanza que de la pasó. Iglesia Católica Romana. Es el lugar donde las almas de los creyentes en Cristo van a purificarse aún más del pecado hasta que estén listas para ser admitidas en el cielo. eh, la defensa que hace la Iglesia Católica Romana sobre este punto de vista no apela a las escrituras, sino a escritos no canónicos como los apócrifos. El purgatorio no tiene fundamento en los 66 libros de la Biblia cristiana. La enseñanza de las escrituras es que cuando un cristiano muere, su alma inmediatamente está con el Señor. El apóstol Pablo habla de la muerte como estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. En 2 Corintios 5:8. La muerte tampoco es algo que deba evitarse a toda costa, ya que es a través de ella que podemos estar presente con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El ladrón que colgaba junto a Jesús en el momento de la crucifixión le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino. A esta petición Jesús respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La enseñanza de la Biblia también refuta la reencarnación. Lo que está presente con el Señor en el cielo inmediatamente después de la muerte es el alma de la persona fallecida. Solo cuando tenga lugar la segunda venida de Cristo, las almas de los que han muerto en él se reunirán con los cuerpos, los cuales serán transformados, o sea, glorificados en un instante. Lo que las escrituras enseñan sobre la vida después de la muerte tiene como propósito servir de consuelo y estímulo para los creyentes en Cristo, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos en Cristo. Quiera Dios que estas palabras sean de aliento a todos aquellos que lloran esa pérdida. Ese es lo que quería comentarle acerca de ello, de este comunicado que tiene él aquí, lo diferente enfoque que tiene las personas acerca de la muerte, lo que son válidos, lo que son bíblicos y los que no son bíblicos. Él está dando aquí esta explicación y creo que será bueno que lo compartiéramos, porque yo creo que más adelante también dentro de la lección nos vas a servir mucho. Entonces, la lección, la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. O sea que yo misma como que a veces uno mismo, nosotros nos centramos mucho en el Nuevo Testamento y muchas veces como que nos cuesta entender algunas cosas desde el Antiguo Testamento, pero ya desde el Antiguo Testamento ya Dios había proclamado, y habían personas que tenían esto claro de que había vida después de la muerte. Y dice este resumen que en la segunda unidad estudiaremos el tema de la vida después de la muerte. En esta lección demuestra que podemos encontrar referencia a la resurrección y a la vida eterna en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, Dios se definió a sí mismo como el Dios de los patriarcas que ya habían fallecido y como Jesús dijo que Él es Dios de vivos. Esto revela que los patriarcas continúan estando vivos en forma espiritual, esperando su resurrección, además de la autodesignación de Dios en Éxodo. Job, el profeta Daniel
el libro de Segunda Samuel y las palabras de David en los Salmos revelan que el final de la existencia biológica no es el final de la vida. Los que mueren continuarán viviendo y serán resucitados a la vida eterna. O sea, el alma no muere, sea del cristiano o sea del no cristiano, porque por eso habrá una resurrección tanto de lo malo como de lo bueno, uno para vida eterna, otro para condenación eterna. Pero la verdad es que la resurrección es la verdad bíblica, tanto de uno como de otro, porque si no hubiera resurrección, el cristianismo tampoco tendría sentido. Entonces, pues, el esquema de la lesión, la primera parte, Dios de los vivos. Vamos a estar ahí en Éxodo 3, versículo 3 hasta el 6, y también en Marcos capítulo 12 del 24 al 27. La parte A, así es Dios. La parte B, Él es Dios de los vivos. La segunda parte, el testimonio de Job y Daniel. Estamos ahí en Job capítulo 19, versículo 23 al 27. Luego pasamos a Daniel, capítulo 12, versículo 2, versículo 3, versículo 9 y versículo 13. Son salteadas así. La parte A, Job sabía que vería a Dios después de la muerte, después de muerto. Y B, Daniel sabía que despertaría. La tercera y última parte, el testimonio de David. En segunda Samuel, capítulo 12, versículo 18 hasta el 23, Salmos 21, 1 hasta el 4, y luego el Salmo 23, versículo 4 hasta el 6. La esperanza de David y la seguridad de David. Ese es el esquema en el que vamos a estar viendo esta lección. Y a modo de contexto histórico, dice que este trasfondo que el Seol es una palabra hebrea que se refiere a la morada de los muertos, tanto justos como injustos. Se creía que el Seol estaba dividido en dos reinos, un lugar de tormento para los malignos y el paraíso para los justos. Sin embargo, los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, también estaban facultados para profetizar sobre un estado eterno que anticipaba una resurrección física del Seol. Job dijo que vería a Dios en su propia carne y con sus propios ojos. Job 19:26. Bueno, pues vamos a ver quién se ha aprendido el texto. ¿Quién se ha aprendido el texto en Y este día? Hermana Marta, adelante. después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:26. Amén, hermana Marta, Dios las bendiga. Es nuestra esperanza. Sí, sí. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Sí, adelante, hermano Modesto, Dios le bendiga más. Después de hecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Oh, 19:26. Sí, amén. Dios le bendiga mucho. ¿Alguien más? Amén. ¿No se anima nadie más? Hermana Silvia, adelante. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:26. Amén. Así es. ¿Alguien más? Aplauso, sí, aplauso. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios bendiga a Lisbella, que acaba de entrar. Hermana Oneida. ¿Aplaude o quiere el texto? Aplaude. Muy bien, pues Dios bendiga a estas hermanas y este hermano, mi hermano Modesto, que, que se han animado con este texto. Es un texto esperanzador, esperanzador para nosotros. Vemos que aún antes del sacrificio de Cristo, ya Job creía en un redentor.
Ya él creía en un redentor. Gloria al Señor. Así es que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a entregar este tiempo a la hermana Francisca y a nuestra maestra hoy. Adelante, hermana. Este tiempo ahora ya es suyo. Señor le bendiga a todos. Amén, amén. Dios le bendiga más. Dios bendiga a todos porque han tomado este tiempo precioso en esta tarde para que compartamos esta hermosa enseñanza que nos habla de un tema que nos incumbe a todos. Este es un tema que no podemos decir que es parcial, que solamente es a nosotros los cristianos. Deberíamos de estar todos interesados porque incumbe a toda la raza humana. Pero para ingresar en esta lección, o sea, para sumergirnos, ya la superintendente nos ha eh, puesto en la iniciativa, pero para que nos introduzcamos, vamos a hacer una preguntita. Y esta preguntita no es usted tiene que contestarla según todo lo que haya aprendido de la lección, sino que es algo práctico, algo trivial. Y, y la pregunta es, eh, ¿cómo define usted lo que es la muerte? ¿O cuál es su perspectiva más o menos? ¿Cómo usted explicaría si sus hijos le preguntan qué es la muerte? ¿Cómo lo explicaríamos? La muerte es un sueño, ¿no? Mi hermana Marta dice que es un sueño. Porque, Adelante, si hay porque otro Pablo más. claramente dijo que los que duermen primero, pues resucitarán primero y los que hayan quedado resucitarán después. Entonces, pues la muerte es tipo y sombra del sueño. Amén, Ana Marta, Dios me la bendiga muchísimo. Eso, Amén. Bueno, yo diría que eh, la muerte es un desprendimiento del cuerpo y el espíritu. amén, hermana Kelly. El desprendimiento del cuerpo y el espíritu, dice hermana Kelly. Y la hermana Amén. Oneida tiene su mano levantada. Ah, ¿quién más estaba? Vamos de Sí, hermana Oneida que tiene la manita levantada. vale, vale. Y después va Cecilia. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén. Eh, si alguien me preguntara ahora mismo sobre esto de la muerte, me viene a la mente de decir que es como un cambio de estado, que bueno, ya después hablaría acerca de cómo lo dice la Biblia y qué es lo que el Señor también promete después de esto. Entonces, y por supuesto que claro, ahí habría como un momento de describir ciertas cosas, tanto para los que nos estamos preparando como para los que el Señor todavía está llamando, para que podamos despertar en una victoria, podamos despertar mirando que es el Señor que ha venido por nosotros y que ha cumplido esa promesa, como dice su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces creo Amén. que no lo podremos ver como un estado donde es de dolor, es como que se echa al olvido, sino como algo esperanzador. Así como lo Amén. decía el versículo bíblico de ahora. Muy bien, muy Amén. bien. Todas esas preguntas, todas esas respuestas son muy sabias. A ver, hermana Cecilia. Para mí, yo voy con la hermana Marta. La muerte no es una muerte. Un hijo mío me pregunta, madre, ¿qué es la muerte? Yo le diría un sueño, porque el mismo Jesús lo dijo, no está muerta, está dormida. Y es como nosotros, los que estamos en Cristo, ¿eh? Dormimos, no morimos. ¿Mm? Entonces es como un sueño. Despertaremos en el tiempo de Dios, ¿no? Cuando la resurrección, creo yo así. Yo voy de acuerdo con lo de la hermana Marta. Dios les Amén. bendiga. Dios bendiga, amén. ¿Quién me habla? Heidi. Ah, Dios te bendiga, Heidi. Amén, amén.
Creía que era que Heidi iba a dar una respuesta. Vale, muy bien. Veo si hay Vengo otra hermanita. entrando, vengo La entrando. alemana Aura Cancún. Adelante, hermana Aura. Bueno, si mi hijo me preguntaría qué es la muerte, yo le diría que dormir en Cristo, como creyente, dormir en Cristo, con la esperanza de que vamos a resucitar para la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues, Pues todos nosotros tenemos una respuesta y bueno, Te puedo decir algo también. amén, Modesto, que como veía esto. Nuevo de la cama. Adelante, pastor. Muy bien, para mí, el sueño es el descanso del hombre. Cuando uno duerme, el sueño es placentero y muy desgastativo. Pero la muerte es desprendimiento del alma del cuerpo y así del espíritu. Amén. Cuando la gente muere, inmediatamente se da cuenta que ha muerto y se da cuenta que ha salido del cuerpo. Y hay un testimonio de personas que se han salido, que han sufrido accidentes y lo han estado operando y ellos han estado mirando todo y después han entrado al cuerpo. Pero es desprendimiento del alma y del espíritu. Como dice la Biblia, que el espíritu va a Dios Y el alma el descansa. alma y el cuerpo al polvo. el alma es Pero la que en esta vida, el alma el es la que descanso que tenemos, la muerte el sueño es un descanso, es un refrigerio. La muerte es que ya te sale de este cuerpo. Por eso digo, Jesucristo, que si se deshaciera esta casa terrestre, tenemos para con Dios un edificio. Dios le bendiga. Amén. Amén, Hermana, hermanos hermana míos. Francisca, Sí, yo pienso que no se debe dar tanta vuelta, porque si Jesús, cuando él dijo esto, sus discípulos le dijeron, ha muerto, pues se referían a Lázaro. Y él dijo, no, él duerme. Bueno, Y yo creo que eso debe ser un texto clave para dar la respuesta a nuestra familia, a nuestros amigos, quien sea, y de ahí explicarlo, ¿no? Que esa es la muerte, es simplemente un descanso, un dormir, amén. de Bueno, acuerdo a pues la Biblia, ¿no? de acuerdo ¿quién quería hablar? Sí, yo quería decirla. Pastora, Se puede, pero adelante. si no, siga, maestra. Si se Sí, puede. no, adelante, si quiere argumentar algo. Sí, sí, Sí. no, con respecto a esto de la muerte, Ujú. yo cuando mis hijos me preguntaban acerca de la muerte, le decía que era la separación física del cuerpo. Cuando, de hecho, buscaba la cita bíblica de cuando Raquel murió allá en el Antiguo Testamento, que salió su alma salió de ella. O sea, Lo que tenemos dijo la hermana Oneida Kelly, y Oneida era, Oneida. sí, o sea que el cuerpo entra en una desintegración porque Jesús dijo, polvo eres y al polvo volverá. Ahora nuestra verdadera esencia, quienes nosotros somos, esa palabra que dice la hermana Marta cuando Jesús le dijo, Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Sí, porque es dormir para los que mueren en Cristo, pero para los que no mueren en Cristo no podemos decir igual, porque el que se duerme es porque va a despertar. Yo me acuesto y me duermo y mañana voy a despertar si Dios así lo quiere. Pero la persona que se muere, es como dijo Daniel, uno van a despertar para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua.
Entonces, el que resucita en la segunda resurrección, ese está perdido ya para toda la vida. Es la muerte eterna, la condenación eterna. Pero los cristianos, sin embargo, vamos a resucitar, por eso es el dormir del cristiano. Pero no hay que obviar la parte material, que esto o se va a quemar, no sabemos lo que van a hacer nuestros hijos, si nos van a quemar, si nos van a aterrar. La cosa es que ya sea que nos quemen, se acelera el proceso. Si nos entierran, a los que mueran o muramos antes de que Cristo venga, el cuerpo va a entrar en una descomposición, pudrición al tercer, al cuarto día, ya, entonces, pero sí nosotros estaremos en un lugar de descanso. No voy a hablar más, Dios le bendiga, maestra de la... A Ahora mí que no se bien, le ocurran quemarme, que yo no me quiero quemar. Pero como quiera, si no te... Que no, nada más de pensar ese ahora fuego ya bien, me está dando hermanos, escalofrío. Que no, que no. ahora bien, tenemos que examinar bien esto, porque recuerden que Daniel dijo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. O sea, ellos se referían a ese sueño, no era solamente para los cristianos. Ellos se referían, parece, a ese sueño para todo, no sé, en general. Pero en fin, que dice aquí eso, lo que leyó nuestra hermana Máxima, no sé cuánto prestaron atención, pero a mí, hermano, me ha cambiado un poco el chip, porque yo también tenía esa misma perspectiva, pero tampoco me había detenido en lo que sí dijo Cristo, la palabra que salieron de Cristo con respecto a qué será de los creyentes en el momento de esa separación. Pero ahora le voy a leer aquí un poco, dice, que en lugar de centrarse en lo que le sucede físicamente, bueno, esto ya no. Algunas de las respuestas cristianas más comunes para este periodo después de la muerte incluye el sueño del alma, el purgatorio y el alma inmediatamente presente con el Señor. El sueño del alma es la idea de que cuando los creyentes en Cristo mueren, entran en un estado de existencia inconsciente hasta que Cristo regrese y los resucite a la vida eterna. Entonces dice que aquí hubo un teólogo que dijo, lo que sostienen alguna versión del sueño del alma, apelan al pasaje de la escritura que hablan acerca de la muerte como dormir, quedando dormido. Sin embargo, esto malinterpreta el hecho de que dormir en este caso es un eufemismo, Una o metáfora. sea, es una metáfora. Cuando habla de este dormir, el apóstol Pablo, cuando habla en Tesalonicense, es metafóricamente. Dice la Biblia, no afirma en modo alguno el sueño del alma, eh, el purgatorio, que es una enseñanza de la Iglesia Católica Romana. La Biblia no habla de eso, pero sí le voy a decir, porque no puedo leerlo todo, lo que ya leyó nuestra hermana Máxima, que no sé si alguien prestó atención, pero dice, la enseñanza de la Escritura es, cuando un cristiano muere, su alma inmediatamente está con el Señor. ¿Y de dónde sale eso? Dice, el apóstol Pablo habla de la muerte como estar ausente del cuerpo y presente al Señor. La muerte tampoco es algo que deba evitarse a toda costa, ya que es a través de ella que podemos estar presente con Cristo. Recuerde que cuando el Señor le dijo al que crucificaron con él,
Él le dio, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. No le dio cuando resucite los muertos, sino que le dio, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que la muerte tampoco es algo que deba evitar, ¿no? Dice, eh, lo cual el mismo apóstol Pablo dijo, eh, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El ladrón que colgaba así a sí mismo. Bueno, pues en fin, bíblicamente, nosotros pues nos hemos quedado con esta escritura de cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, nos hemos quedado que las personas duermen hasta la resurrección, pero bíblicamente, en el momento que partimos, hermano, debemos de estar preparados en todo momento, porque en ese mismo instante pasamos a la presencia del Señor, según dice Nuestra la alma. Escritura. Ese es el término bíblico. Cuando nuestros niños nos pregunten dónde va, bueno, me voy con el Señor. Mira qué bonito. En el momento que ya me voy, no tengo por qué temer. Yo he visto cristianos que mueren con una gran sonrisa porque ya saben que van a lo verdadero. Aquí, mientras estamos en esta tierra, eh, estamos expuestos, hermano. En cualquier momento podemos fallar y estamos expuestos, pero ya sería un pase inmediato a la presencia de nuestro Salvador, para el cual hemos estado trabajando toda la vida sin conocerlo, sin haberlo visto, eh, mm, sin haber estado en su presencia corporal, y ahora sí que estaremos ya. Eso hace que el cristiano viva una vida ilusionado. Digo yo la palabra ilusionado, pero no es ilusionado. Es Y no eh, gozoso. como con esa conciencia de que la muerte no es el fin. La muerte solo nos abre paso a una mejor vida. Ahora, mientras estamos aquí en el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, hermano, si es para hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios, no importa el tiempo que duremos. Si es para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. En el momento que tengamos que partir de aquí, pues tampoco no es tanta preocupación porque sabemos para dónde vamos. Y no significa con eso que algún cristiano se va a quitar la vida y se va a quitar en medio para llegar pronto, porque Claro. así no se vale. Bueno, Entonces, pues bien, ¿qué pierde? vamos a leer los versículos nos han asignado en esta tarde para que no, porque ya la hora pues apremia. Dice, hermano, Dios me lo bendiga a todos aquellos que pudieron participar, hermano. Es maravilloso. Usted no se imagina lo beneficioso que ha sido esa participación, porque al nosotros haber aportado lo que es que nosotros creemos, y al compararlo con lo que nos muestra, no la maestra, sino lo que nos muestran la- las enseñanzas actuales, entonces podemos recapacitar y verlo ahora a la luz de la Biblia, y eso nos enriquece a todos. Dios le bendiga mucho y muchas gracias. Amén. Pues la escritura de hoy la encontramos en Éxodo capítulo 3 versículo 3 al 5, la primera. Luego pues irá cambiando de lugar y ya iremos anunciando cuáles son las demás citas bíblicas. Pues eh, leeré yo estos primeros versículos para adelantar. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo,
Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí, aunque hay mucha tela que cortar, no vamos a enfocar de una manera especial en el versículo 5, donde eh, el mismo Dios se presenta a Jacob. eh, no le dice a Jacob, yo era el Dios de, de Abraham. No dice yo era, como nosotros decimos cuando nuestros antepasados, pues si se murió mi abuelo, el señor Marcelino Hernández, hace muchísimos años, y yo fuera a contar una historia de este señor, yo diría, mi abuelo era o tenía. Aquí el Señor habla en tiempo presente. Le dice, yo soy el Dios. Mm, No sé cuántas veces nos habremos detenido en este término, ¿no? Él habla en tiempo presente. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac. Ya todas esas personas no existían. Y el Señor le dice, yo soy. Entonces, denota que aunque ya esa persona no están aquí en la tierra, Dios sigue siendo su Dios, más allá de la muerte, y que esa persona está viva, existen, porque Él le dice, soy el Dios a tiempo presente. Entonces, eh, también le dice, Moisés supo inmediatamente de quién se trataba, experimentó un temor reverencial y tuvo miedo de mirar a Dios. Es muy probable que a través de la tradición oral, o sea que ya habían explicado, quizás también de algunos documentos escritos se conservara la historia de los orígenes de Israel y su futuro formado, formando de esta manera su identidad cultural y religiosa. Ellos adoraban al único Dios verdadero y se negaban a asimilarse a la cultura egipcia. Dios se reveló como yo soy y lo reiteraría cuando Moisés preguntó quién debía decir que le había enviado. La respuesta de Dios a la pregunta de Moisés fue, yo soy el que soy. Así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos que nuestro Dios es todopoderoso. Además, nuestro Dios es inmutable, o sea, nunca pasa. Él no tiene, el que le sirve a Él no tiene el temor de que hoy es, pero mañana va a desaparecer. Nuestro Dios está vigente siempre. Lo ha estado desde el principio. Dice, yo soy el que soy. O sea, ese yo soy es el de la creación, bueno, es que es tan inmenso ese yo soy, de que no hay nada ni nadie delante de él.
Incluso cuando estamos estudiando la historia entre el pacto de Dios y Abraham, nosotros tenemos por costumbre de decir fulano y yo. Y ahí vemos que el Señor cuando está haciendo su pacto dice entre mí y ti, mí y ti. No dice como nosotros decimos, que tenemos que mencionar al segundo primero. Dios habla mí y ti. Entonces, delante de Dios no hay nadie ni después. Gloria sea el nombre del Señor. Y así vamos a leer esta escritura que tiene Darling allí. Bueno, si alguien tiene algo que añadir a estos versículos. Bueno, estos versículos tienen mucho que añadir, ¿eh? Por eso es que solo me enfoqué en la parte que más o menos, pues, para nosotros añadir a esta lección de hoy. Pero allí sí nos vamos a ver por qué le dice el Señor que se quite los calzados, donde iba a entrar supuestamente a donde había un fuego y el calzado por lo menos puede cubrir un poco los pies, pero el Señor le dice que se lo quite. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero nos quedamos ahí. Y pasamos a los demás versículos para que podamos avanzar. Hermano Darling puede leer los versículos que tiene allí. Marcos capítulo 12, versículo 24 al 26. Amén. Dios le bendiga a todos. 27. Amén. La palabra de Dios leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, respondiendo Jesús, le dice, no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios, que me imagino que es de otra versión, ¿no? Que significa poder. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se cansarán, Ni se casarán. ni se casarán, ni marido toman mujeres, ni mujeres marido, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como le habló Dios de la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muerto, mas Dios de vivo, así que vosotros mucho erráis. Amén. Gloria a Dios. Ahí está bastante claro, ¿no? Si alguien quiere decirnos algo, pues abra su micrófono y compártanos. Hermano, que el Espíritu Santo arroja luz a su palabra y puede encenderse Hermana una lucecita Francisca, por allá. Sí, hermana. sí, lo que quería señalar es Después que, va el bueno, pastor, después de la superintendente. que como estamos hablando de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento, entonces es bueno señalar ahí que esta gente de la cual él estaba hablando, que decía que había dicho que él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, esta gente no estaban vivos ya ninguno. O sea, su cuerpo ya no estaba vivo, pero espiritualmente ellos, porque lo que quiere señalar aquí, o sea, la vida después de la muerte. En ese entonces, porque casi todos tenemos claro que luego del sacrificio de Cristo, Él llevó cautiva nuestra cautividad y la llevó allí a la cruz del Calvario. Pero a veces lo que se nos hace difícil es entender esto antes del sacrificio de Cristo. Entonces aquí lo que Él está señalando es que Él es Dios de vivo. Lo que está diciendo, esta gente no está muerto, esta gente está vivo. O sea, están en mi presencia, están vivos, porque recordemos que en ese entonces los muertos iban ¿a dónde? Iban al Hades, ¿no? Al Seol, perdón, iban al Seol, que era el lugar de donde iban todos los muertos, los que morían en Cristo y los que no morían en Cristo, iban todos. Pero claro, lo que dice es que, como vimos en el trasfondo histórico, que este lugar estaba dividido en dos. Por eso es que cuando vemos la historia, bueno, más adelante vamos a ver ya lo de Lázaro y todo esto,
que vamos a Según ver su cómo, creencia, según sí, ellos lo cómo creían. se ve, cómo estaban ellos ahí, que se podían ver, pero ninguno podían pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Pero cuando en ese entonces existía el Seol, pero ya ahora no existe el Seol, sino que la persona va directamente al cielo, porque vemos que en estos días hablábamos de una clase que había, precisamente hablaba del Seol y lo hacía en referencia a referirse al cielo. En ese entonces era el Seol, pero entonces, o sea, era el seno de Abraham. El seno de Abraham era donde iban aquellas personas como ellos, por ejemplo, como Abraham, como Jacob, como ellos, era digamos, lo que equivale hoy al cielo. Lo que equivale hoy al cielo en ese entonces. Pero ahora ya, luego de la muerte de Cristo, ya no van al Seol, sino que ahora van directamente al Señor. Amén. Amén. El Seol era paraíso lo le que llamamos. ellos le llamaban al lugar donde iban las personas que morían. Si eran, para ellos estaba dividido en dos. Eso era la creencia de ellos. El que estaba dividido en dos, un lado estaba según ellos, el lugar El de seno de tormento, Abraham y el estaba en un lado y en un lado estaba donde estaba el hombre rico. sí, pero esa era la creencia de ellos. Todavía no creían del hombre rico porque todavía ellos no sabían que era, eh, Claro, no conocían porque estamos en el Antiguo Testamento. ajá. En el Antiguo Entonces, Testamento. pero sí ellos pensaban que estaba dividido en dos partes, según dice el trasfondo literal, una parte para los malos y otra parte para los buenos. Entonces, el pastor tenía su mano levantada, hasta la bajó del Y, sí, bien. y Dios les bendiga. Amén. Parece que tenemos el mismo dilema que la Y después iglesia la hermana primitiva, Silvia. el Antiguo Testamento, y debemos de creerle a Dios, creerle al Señor. En primer lugar, la muerte entró al hombre por el pecado. Por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. El primero que habló de la muerte fue el Señor Adán, eh, ya en el Génesis. Pero el apóstol Pablo parece que tenía muy claro el mismo Jesús acerca de lo que era la resurrección. Fíjese que en el capítulo 25 del libro de Mateo habla que el Señor vendrá con su decena con los santos, su decena de ángeles con los santos en gloria. Y este mismo dilema, pero lo tenemos un poquito más claro porque nosotros tenemos las escrituras, pero a los tesalonicenses, ellos tenían duda de qué había de ser de sus familiares que habían muerto en Cristo. Ellos no tenían esto muy claro. Por eso fue que le envía la carta el apóstol Pablo y él le dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, pues también traerá con él los que durmieron en él. Es Amén. decir, él habla del término, se ha hablado bastante del término dormir, pero acuérdense que el dormir es alguien que duerme para ser despertado, sea por la mañana o una siesta o lo que sea. El apóstol Pablo hace el uso de ese término. Hermano, eh, el apóstol Pablo esto se lo aclaró muy bien a los tesalonicenses. Y lo que estamos mirando, yo estaba leyendo el comentario y en la iglesia, aún en la iglesia, hay personas que no tienen esto muy claro. No tienen esto muy claro. Tenemos que creerle a Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios y tener la claridad que si nosotros morimos o dormimos en el Señor, vamos a descansar con Él. Cuando leemos acerca de Lázaro, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Que los ángeles estuvieron ahí en la muerte de Lázaro para llevar
su alma al seno de Abraham. Sí. Lo dejo aquí. Bueno. Dios le bendiga. Amén, hermana Francisca. Yo quería hablar un poco de lo de una opinión de lo de Sí, cuando. hermana Cecilia. Lo que pasa es que la hermana Silvia había levantado la No, mano vale, no pasa nada, no pasa nada. Cuando y ella, sí, no eso, pasa, hermana vamos a ver, Cecilia. no pasa nada. Sí, Amén, hermana Francisca. Yo pienso que cuando Jesús habló de vida, está hablando en el sentido figurado, porque sabemos espiritualmente no hay muerte, porque es cuando realmente comienza la vida, porque todo esto de aquí fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando nosotros partimos de este cuerpo, hay esa separación del cuerpo, es cuando realmente comienza la vida real, ya sea para condenación perpetua o ya sea para vida eterna. Entonces, Jesús se refirió a vida espiritual. No está hablando de esta vida, sino de la verdadera vida. ¿Por qué? Porque los que morimos, los que partimos de este cuerpo en Cristo, pues tenemos vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos vida en Él, vida espiritual, no corporal, no de este mundo. La vida que realmente Él nos ha prometido es la vida eterna. Dios le bendiga. amén, gloria a Dios. El alma, hermano, el alma, que es la que está ahí dentro de nosotros, es el verdadero yo nuestro. Ay, cuánta manita, ahora sí fue verdad. Bueno, a ver, la primera la hermana Cecilia, que no tiene manito levantada, pero como ya está en fila. Y luego nuestra hermana Kelly, y luego la pastora. Amén, adelante, por favor. Cecilia, adelante. Ah, bueno. Bueno, Ah, pues perdón ya, que tenía el micrófono cerrado. Sí, Que yo quiero dar una opinión respecto a lo de cuando Dios le dijo a Moisés que está en tierra santa, que se quite el calzado, ¿no? sí, Tenemos que recordar que Moisés, antes de salir de Egipto, él mató a un hombre, ¿no? ¿Verdad que sí? Y cuando estuvo con el tío, con el Labar allí, también llegó con mentiras. Y cuando él, sabemos que Dios lo hubiera cogido a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Pero cuando Dios le dijo, quítate el calzado, es que no entre. ¿Por qué? Porque él es santo y tú sabes que Dios Dios estaba ahí, la salsa era Dios, la salsa que estaba encendida era Dios, el Espíritu Santo que estaba ahí. Y Moisés todavía estaba en pecado, ¿no? No era en pecado como estamos nosotros, porque todos somos pecadores de momento, mientras mientras estamos en este cuerpo del pecado, ¿verdad? Porque hasta que no moramos, que el alma, si estamos en Cristo y somos salvos, porque el alma es la que duerme, no el cuerpo se va al polvo y el alma es la que duerme y está en la memoria de Dios hasta el día de la resurrección. Así que según yo lo leo y lo interpreto en la Biblia. muy bien, Cecilia. Pero hermana Francisca, Así la como hermana Cecilia, es importante hacerle un señalamiento. El alma no duerme, ¿eh? El alma es El que duerme. alma va a Dios, el alma va, lo que duerme es el cuerpo, pero el alma no duerme. El alma se vuelve polvo. Y no, el cuerpo se vuelve polvo, hermana, pero el alma no muere. El alma es donde se generan los sentimientos, las emociones, es donde entra, es lo que peca o no peca. Hermana, escúchame un momento. El alma despierta con lo que se van a levantar del Seor, son los huesos, no el polvo. Entonces, pero el alma, lo que le quiero decir es que el alma no puede dormir. El alma es lo que vuelve, es lo que el Señor rescata de nosotros.
Bueno, mis amadas En hermanas, el día de la de- resurrección, claro está que esa alma volverá a tener un cuerpo, pero en el día de la resurrección. El alma está durmiendo, no está allí en el cielo, ¿eh? No está en el amén. cielo. Hasta que Hermana, El alma vuelve a hermana volver, Cecilia, vamos al Señor, inmediatamente morimos, vamos al Señor. No vamos sí, a otro lugar, vamos al Señor, inmediatamente morimos, lo que dice la palabra, acabamos de leer. sí, la palabra dice, el apóstol Pablo decía que si él el eh, alma. iba a vivir para hacer la voluntad de Dios, estaba muy bien. Él seguía viviendo, pero si él lo ponían a elegir, hermana, era mejor, prefería irse con el Señor. E incluso cuando a él lo iban a matar, no hemos visto una carta más llena de gozo que la carta del apóstol Pablo, que escribió a los filipenses y que donde habla muchísimas veces, repite del gozo, porque él sabía que ya estaba cerca, hermano, su momento en que él le iba a ver la cara al Señor, porque es que tan pronto usted muere, usted va a la presencia del Señor, porque lo dice, el Señor le dice al que crucificaron a su lado, ¿cómo fue que le dijo, hermana Cecilia? Estará conmigo ¿Pero en el cuándo? pero no ¿Cuándo? en persona ahí al lado de él, no junto con él. Hermana, El hermana juicio, al Cecilia, día del juicio. estamos hablando del alma. Ah, El exacto, apóstol el alma. Pablo, Pero hasta el el día del apóstol juicio, Pablo no él no se puede iba a estar. ir en el cuerpo Sí, físico. El cuerpo físico a él, exacto, yo entiendo. aquí hicieron lo que quisieron con él, pero él sabía que su alma inmediatamente iba a ir a donde su Claro, a Salvador. la memoria de Dios hasta el día Entonces, de la resurrección. eso es Hasta el lo día de la no, resurrección que el volveremos día de a la estar allá. resurrección no. El día de la resurrección serán resucitados nuestro cuerpo. Todos los que duermen en el polvo de Exactamente. Y la tierra entonces serán despertados. nuestra alma, ¿dónde va? Al Dice, cuerpo, al hueso, dice, para darle vida a los huesos. dice, Como todo lo que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que duermen en el polvo de la tierra. Entonces, se está refiriendo al cuerpo. El alma, inmediatamente usted fallece, va a la presencia del Señor, no O va duerme. al Ah, infierno, o va a la o presencia del Señor, o va al infierno directamente. despierta, inmediatamente despertará en el lugar de tormento, o despertará en la presencia de su Salvador. Pues Amén. bien, creo que ya eso lo tenemos claro. Entonces ahora todas estas manitas que están aquí levantadas, hermana, ¿de quién son? Ahora, Hermana Kelly también levantó la mano. hermana Kelly, luego la pastora y luego Darly. Bendiciones. Bueno, Amén. esto es bueno tener todas estas controversias porque así uno va aprendiendo de la Nos palabra del Señor, ¿verdad? aclaramos, sí, Y hermana. así nuestra alma se nos edifica cada día Ujú, más, ¿verdad? ujú, ¿Y qué le quería decir? Porque es como que pensamos, comenzamos primero con el Antiguo Testamento, después se nos ligó todo, pero bueno, gloria a Dios. Pero es ujú. necesario todo esto porque así entendemos, tenemos más entendimiento en la palabra. Pero como a paz nos llamó al Señor, yo quería referirme en el Antiguo Testamento porque todavía no habíamos llegado en la parte donde Jesús nos explica sobre el rico y el pobre, ¿verdad? Ujú. Entonces nos estábamos refiriendo en esa parte que aún aquellos tiempos, aún en su conocimiento, ellos ya tenían entendimiento que las personas tenían una área, un lugar de donde ir. Sea que hayan hecho cosas buenas o cosas malas, pero tenían un lugar y al menos tenían conocimiento de que había una ley para el que hace el bien y para el que hace el mal. Entonces, Sí. de ahí yo no quiero hacer más controversia porque tengo mucho que decir. Amén, Porque amén. de eso hay mucho misterio porque hay leyes que se cumplen aquí en la tierra y hay leyes que se cumplen en los cielos. Así que aquí quedo aquí porque si no, aquí nos duramos toda la noche. Dios me lo Sí, bendiga y Dios me Señor. lo guarde. Ya lo decía yo, hermano, desde el principio dije, nos vamos a enfocar solo en la palabra que el Señor le dijo, Dios de Abraham, soy el Dios de Abraham, porque estamos estudiando acerca de esta lección que nos habla de la resurrección, de la vida después de la muerte. Entonces, no podemos entretenernos porque esto tiene demasiado, demasiado.
tela por donde cortar. Entonces, ahora seguimos con la pastora y luego el hermano Darling. Hay para una vigilia de una noche entera y más. Sí, y en esa misma línea de que Dios es Dios de vivo y no de muerto, el mismo Jesús lo dice en Mateo capítulo 7, parece, Mateo 22:32. Él dice que Él es Dios de vivo y no de muerto, y si Él es Dios de vivo y no de muerto, y habló en término presente acerca de aquellos que ya habían partido, partieron a la otra vida para estar con Él. Entonces, en relación a la pregunta de la lectura que leyó el hermano Vidal, que le hicieron los saduceos a Jesús acerca de, ellos pensaron que ya le habían puesto a Jesús la trampa más mortal, que Jesús no iba a poder ya defenderse ni salir de ahí. Sin embargo, vemos que Jesús salió y salió vivo de ese debate con los saduceos y los fariseos, porque vemos que ellos le preguntaron a Jesús, la muchacha aquella que se había casado con los 7 hermanos, al final en la resurrección, pero esta pregunta casi, bueno, no voy a decir que era capciosa porque realmente los saduceos no creían en la resurrección. Por otra parte, los fariseos sí, pero los saduceos no creían. Entonces, al ellos no creer, esa era su posición, la posición de ellos. Pero vemos que el Señor le dice a ellos que erráis al leer en cuanto a las escrituras, porque se le está diciendo, ustedes están equivocados, porque la resurrección, ¿cómo era que decía la escritura? Que seremos, no se casarán, no se cansa, no, ni se darán en casamiento. no Seremos nos forzados. casaremos, seremos asexual. O sea, no habrá allí esto de casarse, esto en esta vida. Entonces, Esos son deseos carnales, sí, entonces necesidades de la carne, y que realmente nos casamos para la procreación, más la que nada, la multiplicación. multiplicación de la raza humana. Entonces, me encanta esa parte que Jesús le dice a ellos que, porque la pregunta de ellos, por eso es que no hay ninguna pregunta que sea de que tonta. La pregunta de ellos hoy nos da luz a nosotros para nosotros saber lo que va a pasar cuando nosotros resucitemos en Sí. ese cuerpo nuevo que Dios nos da. Ellos tentaban a Jesús con esas preguntas. Ellos pensaban, ahora sí que lo voy a poner entre la espada y la pared. Y cuando venían, lo que quedaban en vergüenza eran ellos. Entonces, y se armaba en controversia entre ellos mismos, porque los otros veían que lo estaban ridiculizando, su, su Su creencia. creencia. Y entonces ahí se armaban algunas veces la contienda entre ellos mismos y Jesús se iba por ahí y lo dejaba a ellos en su debate. Pues Así bien, mismo. hermano Darling, adelante. Amén. Bueno, yo lo que quería era aportar que esta clase es importante porque hay personas que piensan que la vida solamente esta, o sea, ya se acaba esta vida y ya se termina todo. Y al principio de la clase hablábamos de cómo, o sea, de cómo creemos a dónde vamos y esas cosas. Y yo creo que para predicarle a una persona que no conoce de Dios y explicarle de que no, o sea, de que no, la vida no se acaba solamente muriendo, o sea, hay algo más allá de la vida. Hay que estar bien fundamentado en la palabra para tratar de explicárselo, porque es como si tú le estuvieras hablando de otro planeta, ¿sabes? Entonces, si tú no sabes buscar estos versículos que es como una sincronización del Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento para explicar a la persona que no, o sea, los cristianos sabemos que vamos a un lugar, ¿no? Pero ¿cómo le explica? Esa es una pregunta, maestra. ¿Cómo le explica a una persona no creyente que hay más, que hay vida más allá de la muerte? Dios le bendiga. Amén. Bueno,
¿Cómo le explico a una persona que hay vida más allá de la muerte? Pues lo único que tenemos que hacer es confiar en que la palabra en sí, pues, como dice claramente la misma palabra, que no vuelven a Dios vacía. Y con que tú busques esa escritura del hombre que crucificaron junto a Jesús. Más adelante tú vas a encontrar en los versículos que ellos murieron. Él murió, Jesús también murió. Y Jesús les dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, se supone que en ese momento no se vio que ellos llegaron a ningún paraíso, ni que llegaron a ningún sitio. Nosotros literalmente no se vio, porque Jesús entonces le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Estaba refiriéndose a esa vida después de la muerte. Además, hay tantos versículos Hermano, bíblicos que afirman, hermano, que afirman que todo no acaba aquí en la tierra. Entonces, hermana, yo siempre, y yo creo que debemos fundamentarnos bien claro con lo que Jesús dijo cuando él hace la conversación, la parábola de Lázaro y el rico. Ahí se ve claramente cuando él lo especifica claro, cuando la cima nos divide, cuando el rico levanta los ojos y mira, dice a Lázaro sentado al lado del padre Abraham, y es cuando él le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mis labios, ¿no? Que estoy atormentado en este tormento, porque ahí todavía no es el infierno, ahí es el lugar de tormento todavía, porque el infierno ya es, como dice la sentencia, que va a ser. Pero no, vemos, hermana, el infierno es el infierno. pero, Luego pero irán ya al al Seol, Seol, que fue el lugar que el Señor pero preparó para Satanás, no para el hombre. ese Pero Y es la ellos, el lado, sentencia, hermana es Marta, y la las, sentencia que usted dice, sí, es final, será el es lago de fuego que el lago arde de con fuego, el sí. lago de fuego. Entonces, yo siempre, cada vez que tengo la conversación y me hacen la pregunta, yo les explico punto por punto acerca de Lázaro, la cual, cómo vemos al hombre rico, cómo él está consciente que él tiene familia acá. Cuando él le dice que si ya no mandaba a Lázaro, pues que envíe a uno de sus mensajeros porque tengo a mis 5 hermanos y mi padre, dice, ¿no? Entonces, para que les predique, para que no vengan a este lugar. Entonces, está exacto, clarísimo para explicarlo son ahí. palabras Después que salieron de la misma boca de de Jesús, el Jesús, único que lo podía es el decir. único. Es el único, y Jesús y Lázaro le dice el padre Abraham le dice, si aún se levantare, no creerán. Entonces, por eso es que yo detesto cuando escucho, dice, no, que me he levantado, he muerto y ya he levantado y he vuelto. Pero, a ver, dime un texto bíblico que dice dónde te vas a levantar de nuevo y vas a venir a predicar. Que yo sepa, no es el único texto que Jesús claramente lo especifica y yo estoy muy segura y clara que esa es la cima que nos divide, lo que especifica Jesús. Yo, yo lo tengo así claro. Bueno, Bueno, yo eh, quiero decir algo también sí. acerca de cómo explicar a una persona acerca de, ¿cuál es la pregunta, Vidal, que tú hiciste? Que hay resurrección? que hay vida después de la muerte. Que hay vida después de la muerte. Sí, bueno, según un apologeta, William Lane Craig, él dice que la resurrección de Cristo es la evidencia central de que hay resurrección, de que va a haber resurrección. Esa es la piedra angular para afirmar la existencia de vida después de la muerte. No podemos mencionar, sí, todo lo demás, pero esa es el eje central. Cristo resucitó, su tumba está vacía. Por lo tanto,
podemos argumentar con la persona que así como Cristo resucitó, pues también él es la primicia y nosotros también vamos a resucitar si es que estamos muertos y si no vamos a ser transformados. Y hay diferentes posturas con respecto a esto de la resurrección. También dice él en su libro Fe Razonable, dice la continuidad de la identidad personal. Él enfatiza que la identidad personal persiste más allá de la muerte física. Y, y también tenemos el absurdo de la vida sin Dios. Dice que él argumenta que sin la existencia de Dios y la esperanza de una vida después de la muerte, la vida carece de sentido, valor y propósito último. Afirma, sin Dios el universo es el resultado de un accidente cósmico, no hay ninguna razón para que exista. En cuanto al hombre, es un monstruo de la naturaleza, un producto ciego de la materia, más el tiempo, más la posibilidad. Entonces, con este enfoque lo que busca es mostrar que la creencia en la vida después de la muerte proporciona un fundamento para el significado y propósito de la existencia humana. Si no hay vida después de la muerte, si todos vamos a ir a parar al mismo lugar, entonces no tiene sentido, es absurdo. Si vamos a ir donde fue Hitler, donde han ido los grandes criminales, si todos vamos a ir al mismo lugar o si con una misa nos van a sacar del lugar del tormento, hermano, eso no tiene sentido, es Es que absurdo, por eso el apóstol totalmente. Pablo le dice que si no creemos que Jesús murió y resucitó, pues vana es nuestra predicación. Comamos y vivamos que mañana vamos a morir. Así es. Comamos y bebamos, porque ya no moriremos. Como en los Hay tiempos de... algo, hay algo, hermano, que cuando vamos a hablar con alguien, la primera pregunta es, ¿crees en la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ti? Bueno, La palabra de Dios. sí, para nosotros es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia, pero si la persona que tú estás predicándole te dice que no cree en la Biblia, ¿cómo le vas a explicar nada? Porque si no cree en la Biblia no va a creer lo que tú le estás Bueno, diciendo. Entonces, yo, ahí es el detalle, hermano. A la primera vez que una persona te hace una pregunta así, dice, ¿crees en la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es uno de los libros más vendidos que existen sobre la tierra. Por algo, bastantes amén, verdades existen en ella. Entonces, amén, hermana Francisca, cuando usted pueda, le quiero hacer un comentario respecto a esa palabra que usted dijo. el- Cuando, hermana, es que ya no podemos seguir tenemos que pasar de esta a otro sitio. Y no, pero quiero un poquito, leerle aquí un poquitito, respecto a lo que porque dijo de la sí, palabra, de qué le decimos cuando le estamos predicando a una persona, más o menos yo he predicado, yo he hablado de la palabra a alguna persona, especialmente a la gente de aquí que no creen en la palabra, que dicen que la Biblia fue escrita por un hombre. Entonces yo le explico, mira, la Biblia es escrita, vale, por un hombre, pero es escrita, inspirado por el Espíritu Santo. Los apóstoles de Cristo, que eran unos ignorantes. Y yo, no eran, ellos no sabían, pero eran inspirados por el Espíritu Santo. Y dice, bueno, pero entonces yo le digo, bueno, pues mira, para poder entender que hay resurrección y que esa es la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que tener entendimiento de la palabra, porque a veces hasta mismo nosotros cristianos que estamos en la iglesia no creemos en la palabra, en la Biblia. ¿Por bueno, qué? Porque no tenemos entendimiento ni conocimiento. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento de la palabra y Él nos la dará. bueno, pues nosotros lo que tenemos que pensar es que si al mismo Jesús, el maestro de la resurrección, ya ven ustedes con la pregunta que le hacen a la gente, ¿cuánto más que esperamos nosotros? Pero a Jesús se juntaban los escribas, gente que tenían el dominio de la palabra, se juntaban los saduceos que no creían en la resurrección, ni en los espíritus, ni en los demonios, no creían en nada, yo no sé qué era lo que creían. Sin embargo, los otros, los fariseos, creían en la resurrección, creían en los espíritus, creían en los ángeles, creían en todo.
Eso iban un poquito más. Entonces, todo ese grupo de personas se juntaban en las reuniones de Jesús, que yo no sé qué hacían ahí, porque imagínate. Pero estaban ahí para hacer esa pregunta, como dijo la pastora ahora, que si ellos no la hubiesen hecho, nosotros no tuviésemos el material. Pero el Señor les llamó ignorantes, porque le dijo, ignoráis la escritura. Ustedes no saben que en el cielo no se usa eso de estar yéndosele los ojos detrás de aquel que bonito se ve ni a aquella que guapa está. En el cielo seremos semejantes a los ángeles. Y todo esto va a pasar, por eso se dice, somos pasajeros, hermanos, gloria al nombre del Señor. Él dice que ellos ignoraban la escritura y el poder de Dios. Para comenzar, Él le dijo que en la resurrección los creyentes serán como ángeles y no tendrán relaciones maritales. Una vez establecido esto, Jesús fue al fundamento mismo del asunto, abordando la verdadera pregunta de los saduceos sobre la vida después de la muerte. Jesús señaló que en la escritura Dios nos dijo, yo era, o sea, Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham, e Isaac y Jacob, sino que dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El uso de un verbo en tiempo presente afirma que Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Por lo tanto, de alguna forma, estos padres de la fe continuaban vivos y la opinión de los saduceos sobre el fin de la vida que tenía lugar con la muerte estaba muy errada. Los saduceos pensaban que después de la muerte no hay más nada que buscar. Pues bien, bueno, ¿dónde está Ruth? ¿Puede leerme una escritura, hermana Oneida, por favor, si tiene Biblia allí? Puede leernos en Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Si tiene Biblia. Y hermana Marta, agárrese ahí de una vez. Si está en casa, no sé si está en casa ya. Marta está en su casa. Que va, estoy en el trabajo todavía. Vale, ahí la dejo tranquila. Pero no pasa nada, estoy sola, por eso que estoy con cámara, si no, no estuviera. Ah, porque le iba a dejar una, pero era la última. Déjelo, démelo. Ujú. Pero puede leernos el Salmo 21, Amén. versículo 1. Salmo 21, El 1 y el 4. ¿ya lo leo? No, ahora no, por eso le estoy diciendo que era para luego. La obra va a leer el hermano Neida. Hermano Neida, por favor, Amén. léeme, pero prontísimo, porque está. Ah, espérate. Amén. Sí. Dice la ¿Qué yo te dije, Oneida, que lea? Porque yo creo que es Job, 19, del 23 al 27. sí, 19, 25, sí, 25 al 27. Vale. Dice así la palabra del Señor con la reverencia al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré Amén. por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gloria a Dios. Amén. Podemos ver que este hombre no era de los tiempos de Jesús. Eso fueron muchos años atrás. Dice que este pasaje revela ujú, una de las afirmaciones más claras que aparecen en el Antiguo Testamento sobre la resurrección física. Job había sufrido mucho al perder a sus hijos, su riqueza, su salud, pero a pesar de todo,
no maldijo a Dios ni le acusó neciamente. Job no entendía por qué estaba pasando por esa prueba y no sabía cuándo terminaría. Algunos habrían sentido la tentación de terminar con su propia vida y de hecho su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Job rechazó semejante insensatez y prefirió mantener su integridad. Sus amigos insistieron en que debía haber cometido algún pecado, el cual debía admitir y buscar el perdón divino. Sin embargo, Job fue vehemente en mantener su inocencia y al mismo tiempo continuó creyendo que sería vindificado en la vida venidera. El deseo de Job era que sus palabras pudieran ser registradas para referencia futura. Cuando yo leí esto, hermano, yo lo había leído otras veces, pero cuando yo leí esto de Job en medio de esa situación que él estaba viviendo, y usted lee estos versículos que, donde él dice esto, los anteriores a esto que leyó el hermano Neida, él dice que quien le diera que lo que él estaba viviendo fuera escrito para que la generación venidera pudieran, como quien dice, alimentarse de cómo él vivió todo ese proceso de prueba. Increíble. Job es un gran testimonio de que nosotros debemos de vivir nuestra vida intencionalmente, hermano, que cuando vienen los momentos de prueba nosotros podamos mantener nuestra integridad a Dios, pensando en los creyentes que vienen detrás de nosotros, que ellos encuentren ese registro de cómo los cristianos viven su tiempo de prueba, que no seamos tan frágiles, hermano, cuando estamos atravesando por situaciones complicadas. Yo quisiera darle participación a todos, pero ya nada más me quedan 5 minutos y tenemos que leer un montón todavía. Es que nos quedamos en un solo sitio ahí dando vuelta. Pues bien, queremos pasar a la lectura. Hermana Silvia, ¿puede leerme por favor urgentemente para que entonces luego, es que Sí, me da amén, hermana. un poco de pena, ¿no? Porque tiene demasiado material, tienen estos versículos, pero Sí. no podemos. Daniel capítulo 12, del 2 al 3, la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén, gloria sea el nombre del Señor. No parará su brillo jamás. Eh, Hay bastante promesas aquí, hermano, por la que nosotros debemos de mantenernos fieles al Señor y reconocer que la palabra de Dios, hermano, no fallan. El Señor prometió que hay resurrección para los santos a una vida mejor que esta. El Señor prometió que nosotros de esta vida vamos a pasar a una vida ya en la presencia de nuestro Hacedor. Es maravillosa esa promesa y vamos a mantenernos fieles por encima de lo que sea que nos venga. Si Job pudo, nosotros también podemos. Job tenía menos pruebas que la que tenemos nosotros. Job tenía menos pruebas, hermano. Nosotros tenemos evidencia palpable, tenemos tantas cosas, hermano, que debieran afirmarnos y reafirmarnos en el camino del Señor. Pues bien, la escritura que está en 2 Samuel capítulo 12,
versículo 21. Si alguien tiene en el libro, por favor, léamelo desde el libro para que seamos más pronto. Creo que se la había enviado a alguien, pero como no la veo. Amén. ¿Qué versículo necesitamos leer? Ahí es Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 21 hasta el 23. Sí, le doy lectura. Dice del 21 al 23. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. David hablando de su hijo. Gloria a Dios. Ya ve cuán seguro tenían esas personas. Eso fue David cuando se le murió el bebé que tuvo con Jezabel, con Betsabé. Betsabé. Dice la Biblia que él ayunó, él hizo de todo cuando ese niño se enfermó. Bueno, cuando se murió ya a comer, porque que ya no puede hacer nada. Entonces apareció alguien curioso que le dice, ¿y qué es esto que tú haces? Y estaba ahora mismo ayunando por el niño y te vemos que se murió y de una vez comenzaste a comer. Entonces dice, bueno, mira, ya yo ese niño no lo voy a volver a traer a la vida. Ahora ya prepararme porque yo voy a ir a él. En vez de que él venga a mí, es para que usted vea cómo ellos estaban tan seguros de que hay otra vida después de esta. Pues bien, puede leer hermana Marta, los versículos que les dejé. Salmo 21 versículo 1. Amén. Del 1 al 3 me dijo, ¿no? Sí, el 1. Y luego Ah, del 1, usted lee el 4. ok. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. El 4. Vida te he demandado y se le diste largura de días eternamente y para siempre. Amén. Vida te he demandado y te demandó y se la diste. Largura de día eternamente y para siempre. Aquí nadie ha durado eternamente y para siempre. Señal que estaba hablando de la vida venidera, el salmista aquí. Y, y vamos a ver el versículo 20, capítulo 23, el Salmo 23, versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el último versículo de la lección. Y aunque hay muchas cosas que podríamos argumentar en esta lección, el tiempo no nos ha dejado, pero sí quiero, sé que ustedes también tienen muchas cosas que pueden decirnos, pero el tiempo nos traiciona. Dice la respuesta a la palabra, dice, la poderosa verdad que trae paz a los corazones de los seguidores de Jesús es que esta vida no lo es todo y que la muerte no es el fin, o sea, no es el final, sino un nuevo comienzo, como diría alguna de nuestras hermanas en su respuesta. Un nuevo comienzo para los que creen en Jesús. La muerte es el comienzo de la eternidad en la presencia del Señor, en un lugar donde nunca envejeceremos ni enfermaremos. Pasaremos de la tierra de los que mueren
a la tierra de los vivos. Ser discípulo es ser seguidor de Jesús, quien se identificó a sí mismo como el buen pastor. Somos las ovejas de su redil. Debido a ello, confiamos en sus enseñanzas y las seguimos. No siempre es fácil hacerlo, sobre todo cuando nos acechan pruebas y tragedia. Y sin embargo, estamos llamados a mantener la fe en el Señor a través de todas estas cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué estrategia podrían resultar beneficiosa en esta causa? La palabra del apóstol Pablo nos proporcionan una perspectiva que nos conducirá a la recompensa eterna, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Esta breve, gloria sea el nombre del Señor, hermano, por más larga que usted crea que ha sido su prueba, es breve comparado con lo que usted va a vivir eternamente. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí dejamos a nuestra hermana superintendente. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Francisca. Muchas gracias a todos. Y aquí el Ministerio en Acción dice que los creyentes en Jesús tienen una gran oportunidad de ayudar a las personas que se enfrentan al final de la vida. Yo esto lo he pensado siempre. Incluso he hablado con algunas de las que trabajamos, así como trabajo yo. Y le he dicho yo que estas personas que Dios no permite a nosotros llegar a ellos son la única esperanza de vida eterna que tienen. ¿Por qué? Porque aquí dentro de estas señores mayores, ¿quién va a venir a hablarle a ellos de Jesús? Pero si Dios nos ha permitido a llegar donde están ellos, es para que nosotros lo conduzcamos. Yo a esta señora de aquí, incluso hasta le regalé una Biblia y la lee, ¿eh? Y yo le he dicho a ella, no se deje morir sin Dios y sin esperanza. Yo le dije, porque después yo le dije, después que se muera usted aquí, ¿qué